Vamos a orar a nuestro Dios. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde. Sabemos, Señor, cuál es nuestra responsabilidad. Sabemos, Señor, que hemos sido comprados por precio. Un precio, Señor, muy alto, que es la preciosa sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue, Señor, ciertamente puesta en el madero, Padre, para que, así como nuestro Señor Jesucristo murió, también en nosotros muera el pecado, Padre. Y así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, Padre, también, Señor, cada uno de nosotros resucitaremos, bendito Dios, para vida eterna. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Queremos pedirte, Dios, en esta tarde la dirección de tu Santo Espíritu, para que las palabras que el día de hoy se expongan, Señor, sean conforme a tu voluntad. Gracias, bendito Dios, te damos. Prepara tu iglesia, mi Dios, y que todo lo que el día de hoy, Señor, tú nos hables, podamos llevar a obra, Señor, y dar testimonio delante de todas aquellas personas, Señor, que no te conoces. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pueden tomar, por favor, hermanos, su lugar. Sigan, por favor, en la escritura en el libro de Colosenses, capítulo 3. Voy a dar lectura a 2 versículos, hermanos, 3 versículos, del versículo 10 al versículo número 12. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Recordemos, hermanos, que venimos desarrollando los cánones de Dort, hermanos. El día de hoy vamos a abordar el artículo número 5 de este capítulo 5, y que también es de suma importancia, hermanos, porque nos habla acerca de lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Textualmente, este artículo número 5 dice así, hermanos: con tan groseros pecados irritan grandemente a Dios, se hacen reos de muerte, entristecen al Espíritu Santo, destruyen temporalmente el ejercicio de la fe, hieren de manera grave su conciencia y pierden a veces por un tiempo el sentimiento de la gracia, hasta que el rostro paternal de Dios se les muestre de nuevo cuando retornan de sus caminos a través del sincero arrepentimiento. Eso es lo que nos está mostrando este artículo número 5, hermanos, y en realidad es muy importante porque lo podemos dividir este artículo en 2 panos. La primera la podemos dividir en lo que hace el pecado en nuestras vidas, los efectos que tiene el pecado en cada uno, inclusive de aquellos que son hijos de Dios, hermanos. Y la segunda parte, aún cuando nosotros nos encontramos en esta condición de pecado, lo que nuestro buen Dios también hace con nosotros, hermanos. Entonces podemos dividirlo en 2 partes, hermanos, y de ahí vamos a sacar una gran cantidad de enseñanzas, hermanos, que no vamos a abordar todas, pero sí vamos a hablar acerca de las más importantes. Primero, lo que quiero hablar, hermanos, el día de hoy es hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? La mayoría de las personas tiene un mal concepto acerca del pecado, porque piensan las personas, obviamente aquellos que no conocen de Cristo y que no conocen su palabra de Dios, piensan que el pecado, y lo asocian precisamente con robar, lo asocian con matar, con adulterar, con fornicar, etcétera. Y piensan estas personas que nada más aquellos pecados escandalosos son pecados, hermanos. Pero, por ejemplo, hermanos,
Decir alguna mentira para muchas personas no es pecado. Decir malas palabras para muchas personas no es pecado, porque ellos están acostumbrados a esta forma de vivir, de tal manera que ellos no son normados por la palabra de Dios, sino ellos son normados por su forma de vivir, de tal manera que ellos están acostumbrados a vivir de esta forma, una vida en pecado, aunque ellos no consideren ciertamente que lo que están haciendo o la forma en la cual están viviendo es una vida que es afectada ciertamente por el pecado. Entonces nosotros debemos de comprender de una forma clara, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, qué significa el pecado, hermanos. No solamente aquello que es escandaloso, podemos llamarlo pecado, hermanos, sino el pecado en realidad, como definición, ya la hemos mencionado muchas veces. El pecado es toda desobediencia a la ley de Dios, toda transgresión a la ley de Dios y toda inconformidad a la ley de Dios. Parece una definición muy simple acerca del pecado, hermanos, pero trae tantas implicaciones esta definición, porque ciertamente dijimos que el pecado es toda desobediencia a la ley de Dios. Cuando nosotros estamos de una forma abierta, desobedeciendo la ley de Dios, estamos pecando, hermanos. Por ejemplo, dice la misma palabra, no cometerás adulterio. Cuando las personas están cometiendo adulterio, están pecando de una forma abierta delante de los ojos de Dios, porque podemos encontrar en el Decálogo como la misma Escritura está diciendo, no cometerás adulterio. Y nos vemos y damos cuenta cómo aún dentro de aquellos que se dicen cristianos también existen los adulterios, hermanos. Y eso es trágico, hermanos. Pero lo estamos midiendo de una forma escandalosa, porque nos damos cuenta y podemos decir, ¿cómo puede ser posible que uno que se diga cristiano adultere? Pero, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo dice, si tú miras a una persona para codiciarla, ya estás adulterando con ella en su corazón. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo está dando una correcta dirección acerca de lo que significa pecado. Entonces nosotros podremos decir que el pecado no solamente son aquellas cosas escandalosas, sino todas las desobediencias a la ley de Dios, todas las inconformidades a la ley de Dios o toda transgresión que nosotros hacemos a la ley de Dios. Ejemplos podemos tener una gran cantidad de ejemplos en la Escritura, hermanos. La misma Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que eres. Y eso es un mandamiento que Dios ha establecido en su palabra. El hombre debería de hacerlo. Pero nos damos cuenta que muchas personas están inconformes con lo que dice la Escritura. Por ejemplo, te dicen, yo no creo en Dios, muéstramelo, voy a creer. Están inconformes con lo que dice la palabra de Dios. Y aparentemente puede que ellos lleven una vida piadosa, pero no crean en Dios, hermanos. Entonces, están pecando, porque están inconformes a lo que la misma palabra de Dios está diciendo o está mandando, hermanos. Entonces aquí debemos de checar de una forma clara cómo es nuestra vida, porque muchas veces nosotros ciertamente no robamos, nosotros no fornicamos, nosotros no adulteramos como cristianos. Pero ¿qué pasa con la ira, hermano? ¿Qué pasa con las malas palabras? ¿Qué pasa cuando estamos ofendiendo a nuestro prójimo? Estamos acostumbrados a vivir de esa forma y pensamos que no es pecado, pero estamos pecando, hermanos. Porque nosotros conocemos muy claramente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y si la palabra de Dios está diciendo, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, está diciendo que cuides a tu prójimo, que cuides a tu hermano, que le hables bien, que de tu boca no salgan palabras que no sean pronunciadas, que de tu boca salgan cosas buenas, agradables, bendiciones, que tú le hables a tu hermano.
Pero la mayoría de las personas, hermanos, no viven de esa forma. Y ya hemos hablado muchas veces que es por el pecado que hay en el hombre. Muchas personas piensan que como somos cristianos, ya no vamos a pecar. Es un error, hermanos. Seguimos pecando. Seguimos cometiendo faltas, como dice el apóstol Pablo. Seguimos ofendiendo a Dios aún en nuestra vida cristiana, hermanos. Y nosotros podemos ver, hermanos, ciertamente todos los efectos que tiene el pecado en nuestras vidas, hermanos. Y nos los menciona este artículo número 5, hermanos. Veamos lo primero que dice. Cuando nosotros estamos pecando, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a nuestro prójimo y no estamos obedeciendo la palabra de Dios, al primero que estamos ofendiendo es al Señor. Es al primero que nosotros estamos ofendiendo, hermanos. Podríamos poner un ejemplo. La misma Escritura dice, no cometerás adulterio. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos cometiendo adulterio? Cierto, hermanos, que estamos ofendiendo primeramente a Dios. ¿Por qué estamos ofendiendo primeramente a Dios? Porque Dios te dio a tu pareja, Dios te dio a tu esposa, Dios te dio a tu esposo. En el momento en que tú te unes con otra persona, tú le estás diciendo al Señor, yo no quiero nada con ella o no quiero nada con él. Entonces al primero que estamos ofendiendo es a Dios, porque no estamos respetando la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. Y le decimos al Señor, yo no quiero nada con mi esposa, no quiero con mi esposo, y tenemos puestos los ojos en otra persona. Entonces al primero que nosotros estamos ofendiendo cuando estamos cometiendo adulterio es con el Señor. Segundo, ofendemos a nuestro prójimo. Debemos de ver, hermanos, que nuestro prójimo es hecho a imagen de Dios. Y entonces cuando nosotros estamos adulterando, estamos ofendiendo a nuestro mismo prójimo que fue hecho a imagen de Dios. Recordemos las palabras a aquellas personas que se han unido en matrimonio. Las palabras que dijeron cuando se unieron en matrimonio son, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, yo te voy a ser fiel. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la adversidad. Son promesas que se estaban haciendo en el momento que las personas se estaban uniendo como matrimonio. Cuando cometen adulterio, lo que están haciendo es violar esas promesas que se habían hecho. Y entonces podemos ver los efectos que tiene ciertamente el pecado de cometer adulterio. Estamos ofendiendo a Dios y estamos ofendiendo a nuestro prójimo. Y todavía más, hermanos, si una pareja tuviera hijos. Todo el amor que yo pudiera haberle dado a mis pequeños, a mis hijos, se lo estamos mal direccionando a otra persona que se ha metido dentro de este matrimonio, hermanos. Y nos estamos dando cuenta que también nuestros pequeños son afectados por los deseos carnales que tiene tanto el hombre o la mujer y cuando cometen adulterio. Entonces nos estamos dando cuenta los efectos que lleva el pecado, hermanos. Y es algo terrible en la vida de los hombres, hermanos. Y lamentablemente también sucede dentro de aquellos que se dicen que son cristianos. Existen también adulterios, existen robos, existen infidelidades y todos los pecados que nosotros pudiéramos mencionar también aún dentro del pueblo cristiano se están desarrollando. Y esto nos lleva al segundo punto, hermanos. Te haces reo de muerte, como lo dice este mismo artículo. Cuando nosotros analizamos este artículo, dice, irritan grandemente a Dios. Cuando nosotros pecamos, al primero que estamos ofendiendo es al Señor. Y el Señor queda irritado por nuestra forma de vivir. Es una vida que llevamos llena de malicia
llena de pecado, y entonces el primero que es ofendido es Dios. Segundo, se hace reo de muerte. ¿Qué pasa con una persona cuando es reo o cuando es tomado preso? Queda en esclavitud, hermanos. Queda prisionado o es prisionero o es encerrado en una celda, etcétera. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Ahora nosotros somos esclavos del pecado. Entonces, si adulteraste una vez, como eres esclavo del pecado, vas a volver a adulterar, y vas a volver a adulterar, y vas a volver a adulterar, de tal manera, dice este artículo, que tú te vas a hacer reo de muerte. En vez de que seas una persona que dé testimonio y que digan, este de verdad es hijo de Dios, se dan cuenta, si él es cristiano, no, pues yo no quiero ser cristiano. Porque se están dando cuenta que la vida que lleva esa persona que se dice ser hijo de Dios es vivir en adulterio o vivir en estos pecados escandalosos, como dice ciertamente y como se mencionaron en la escuela dominical. El testimonio habla más, hermanos, que las palabras que nosotros estemos pronunciando. Es importantísimo, ciertamente, el testimonio en las vidas de los cristianos. Tercero, no debemos olvidar que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor a nosotros nos eligió, el Espíritu Santo se quedó en nosotros, hermanos. Nos cuida, nos guía y nos sustenta. Dice la misma palabra de Dios: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos seguros, hermanos, que el Espíritu de Dios no se apartará de los cristianos. No se va a apartar, hermanos. Estará todo el tiempo con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando una persona peca? Dice este artículo que el Espíritu Santo se entristece. Es como si nosotros le dijéramos al Espíritu Santo: no gobiernes mi vida, tú no me direcciones, espérame tantito, déjame divierto, hago este placer que yo quiero desarrollar, y después, ya que haya disfrutado, entonces ya puedo ser guiado por el Santo Espíritu. Pero eso ciertamente es por el pecado que hay en nosotros. Ejemplo tenemos en la Escritura, hermanos, como dice la misma palabra en el libro de Eclesiastés, que Salomón ciertamente fue una persona que probó todo lo que pudiera haber en esta tierra. Todo, hermanos, todo. No había nada que Salomón no hubiera probado. Y él se dio cuenta, por la condición pecaminosa del hombre, que todo lo que hay en esta tierra es aflicción de espíritu, vanidad. Y esto es ciertamente a causa del pecado que hay en nosotros. Pero sigue diciendo que cuando nosotros nos encontramos en esa condición de pecado y seguimos pecando y pecamos y pecamos y lo hacemos continuamente, dice este artículo que destruimos el ejercicio de la fe. ¿A qué nos lleva para poder comprender esto, hermanos? Todas las personas saben, porque su conciencia se los acusa, cuando alguien está haciendo algo indebido. Cuando alguien está blasfemando, ellos mismos saben que están haciendo cosas incorrectas. Cuando alguien está cometiendo adulterio, ellos mismos saben que están ofendiendo a Dios. Cuando están robando, saben también ellos de una forma clara lo que están haciendo, hermanos. Eso mismo les impide tener una comunión con el Señor. Ténganlo por seguro que si nosotros los invitamos a que vengan y glorifiquen el nombre de Dios, no van a querer, hermanos, porque la misma conciencia los está acusando de que lo que están haciendo en la vida es incorrecto. Cuando alguien ciertamente está
maldiciendo, la misma conciencia lo está acusando a esta persona. Cuando están acostumbrados a vivir diciendo malas palabras, la conciencia los está acusando y saben que están mal, pero lo siguen haciendo por el mismo pecado que hay en ellos. Y entonces dice, aún estos cristianos destruyen temporalmente el ejercicio de la fe. Ténganlo por seguro que no van a leer la Escritura, porque si leyeran la Escritura dejarían los pecados que están haciendo. Si leyeran la palabra de Dios y la comprendieran, dejarían de adulterar. Porque si leyeran la palabra de Dios, ya no robarían. La misma Escritura dice, trabaja. Entonces dice en este artículo que ellos temporalmente pareciera que están destruyendo temporalmente el ejercicio de la fe. Porque la misma conciencia los está acusando y les está diciendo, ¿cómo vas a ir a la iglesia si tú estás haciendo o llevas una vida desagradable delante de los ojos de Dios? Y eso te lleva, hermanos, a que tú sigas en el pecado, continuamente, hermanos, continuamente. No lo puedes dejar, hermanos. Ya hemos hablado mucho acerca de cómo vive el hombre en pecado y hacia dónde te lleva, hermanos. Recordemos ciertamente lo que mencionamos acerca de el hijo pródigo, hasta dónde llegó, hasta ser inmundo, hasta comer cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios, comer lo que los cerdos estaban comiendo. De tal manera que eso apunta hacia dónde los va llevando el pecado que hay en el hombre. Pero también dice que aparentemente, hermanos, pareciera que la gracia se aparta de ellos temporalmente. Pareciera como si ellos no hubieran conocido nunca a Cristo. Y esto lo podemos ver, hermanos, como hay muchas personas que son muy emotivos cuando vienen al conocimiento del Señor. Alzan las manos, cantan, glorifican el nombre de Dios. Y de repente nos damos cuenta que estos hermanos se desaparecen. Y de repente están cometiendo pecados reprobables, hermanos. Pareciera como si la gracia de Dios no hubiera estado en ellos, hermanos. Como si la gracia de Dios no se hubiera manifestado en la vida de estos cristianos. Pero dice la Escritura, bueno, más bien dice este artículo, pudiera decirse que la gracia se aparta de ellos por un tiempo, pero lo que nosotros sabemos es que no se aparta la gracia de Dios de ellos. El problema es que nosotros estamos reprimiéndola, esta conciencia, porque dice la Escritura, no llaméis a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es lo que el hombre siempre hace cuando está en esta vida de pecado, justificándonos, hermanos, nuestras acciones, justificándonos nuestra forma de vivir. Pero veamos, hermanos, ciertamente que no todo es trágico, hermanos, porque ahora nosotros nos encontramos en la segunda parte de este artículo y nos trae ciertamente una esperanza a todos los que somos hijos de Dios. Y dice así, hasta que el rostro paternal de Dios se le muestre de nuevo, cuando retornarán de sus caminos a través del sincero arrepentimiento. El que te trae de nuevo para que tú puedas comprender la voluntad de Dios aún en tu vida pecaminosa es Dios. Ese es el que te trae de la mano, hermanos. Ese es el que hace que tú puedas comprender que tu vida es desagradable. Nadie puede hacer que una persona entienda cuando está cometiendo adulterio más que Dios. Dios es el único que puede cambiar el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. El único que puede hacer que una persona deje de robar es Dios. El único que puede hacer que una persona deje de mentir es el Señor, hermanos. Por eso dice, hasta que el rostro paternal de Dios se les muestre de nuevo. Entonces podemos comprender ciertamente lo que el Señor hace a nuestras vidas. Y eso es algo muy importante en la vida de los cristianos, hermanos.
Parece que no hay esperanza para aquellos que están practicando el pecado. Pero nosotros nos damos cuenta que existe todavía un amor paternal para aquellos que son hijos de Dios. Que Dios sigue teniendo misericordia. Y aquel que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, no se perderá. No se perderá, hermanos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos ciertamente en Cristo. Pero debemos de comprender lo siguiente, y esto nos lleva, hermanos, a comprender lo que el apóstol San Pablo le dijo a la iglesia de Colosas. En este capítulo, Colosenses capítulo número 3, del versículo 5 hacia adelante, el apóstol San Pablo está exhortando a la iglesia de Colosas, hermanos. Pareciera que la iglesia de Colosas, hermanos, como conocen de Cristo, son muy buenos, muy santos, como fueron ciertamente instruidos por el apóstol Pablo, son los mejores, pero vean lo que dice la iglesia, el apóstol San Pablo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y podemos comprender, hermanos, que no solamente la iglesia de Colosas vivía en esta condición, sino que también ahora en nuestro tiempo vivimos de esta forma. Y parece que es una vida normal. Estamos acostumbrados ciertamente a decir malas palabras, a tener malos deseos, a hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios, y aún decirnos que somos cristianos y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es irritar al Señor con nuestra forma de vivir. Estamos haciendo ciertamente que el Señor se enfade con nosotros. Dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer ciertamente en... ¿Quién podrá mantenerse delante de la presencia de Dios? Nadie, hermano. Pero podemos ver que no solamente aquellas cosas que son escandalosas, como lo presenta el apóstol San Pablo a la iglesia de Colosas, es lo que irritan a Dios. Porque sigue diciendo el apóstol San Pablo: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Muchas veces decimos somos cristianos y hasta nos levantamos el cuello, pero no nos damos cuenta cómo era nuestra vida pasada. No nos damos cuenta ciertamente que antes, de la misma forma, éramos adúlteros. ¿En qué sentido, hermanos? No que yo me metiera con otra mujer, sino que ciertamente yo iba en pos de dioses ajenos. Yo tenía a mi Señor, a mi Dios, y yo me iba en pos de otros dioses. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos, que aún los cristianos en este tiempo irritan a Dios, hermanos. Pero veamos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es lo que presenta al principio? Ira. Es muy fácil que nos enojemos, hermanos. Te dicen cualquier palabra que te molesta y te enciendes. Parecemos fósforos, hermanos, que nada más nos dan un tallón y nos prendemos, hermanos. Eso no debe de ser así, porque el apóstol San Pablo está diciendo: dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo. ¿Cuántas veces nos enojamos en el día, hermanos? Nos enojamos hasta porque pasa una mosca. Y eso no debe de ser en la vida de los cristianos. Dice: ira, enojo, malicia. ¿Qué entendemos por malicia, hermanos? Que estamos deseándole mal a las personas.
que ciertamente no queremos nada bien para nuestro prójimo. Eso es una persona mala, una persona que no le desea el bien a otros, al contrario. De nuestra boca, dice la misma Escritura, no pueden salir bendiciones y maldiciones, al contrario. Nuestra vida debe ser en continuo, bendiciendo a Dios y bendiciendo a nuestro prójimo. Dice también, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y es lo primero que nosotros hacemos en nuestra vida, hermanos. Es muy fácil en este tiempo para nosotros decir mentiras piadosas. No pasa nada, aparentemente. Pero lo que no saben, ciertamente, es que cuando nosotros estamos mintiendo, estamos ciertamente pecando delante de los ojos de Dios. Porque estamos dando falso testimonio. Porque estamos diciendo cosas que no son reales. Entonces podemos ver, hermanos, que en cosas tan sencillas que nosotros hacemos en la vida diaria, también estamos pecando delante de los ojos de nuestro Dios. Parece que los pecados nada más de robo, adulterio, fornicación, son pecados. No, hermano, aunque ciertamente esos son pecados, también enojarte es pecado. También irritarte, también decir malas palabras, también mentir, todo eso también es pecado, hermanos. Pero veamos ahora lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio. Revestíos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, revístete. ¿Qué quiere decir que nosotros nos revistamos? Podemos comprender, hermanos, un ejemplo muy sencillo, que cuando un bombero va a trabajar, no se va de mezclilla, no se va con una playerita, etcétera, sino que si un bombero va a ir a trabajar, se tiene que poner sus cascos, sus botas, su uniforme antifuego, etcétera, todo lo que usa esta persona en su trabajo. Pero cuando llega a su hogar, se lo quita. Y entonces parece que esta persona es otra. Pero dice aquí la palabra de Dios, revestíos de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que tú te encuentres, no debes de tener dos apariencias. En la iglesia nos revestimos de cristianos. Y es lo que hacen muchos cristianos en ese tiempo. En la iglesia parece que tenemos vestiduras de ovejas. Somos muy buenos, nos bendecimos unos a otros, nos saludamos, nos abrazamos, etcétera. Todo lo que hacemos como comunidad de fe. Tenemos un saco y aquí no lo ponemos. Somos muy buenos. Saliendo, no lo quitamos. Ay, ese me cae re gordo, ese me cae mal. No le quiero hablar. Ay, no lo puedo ver, mejor me voy a ir por acá. Entonces en la calle tenemos otra vestidura dentro de nosotros. Entonces tenemos dos formas de vestir. Una dentro de la iglesia y otra con aquellos que nos conocen, hermanos. Con la familia, con los vecinos, con los amigos. Ahí tenemos otra vestimenta. Pero veamos lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Revístete de nuevo de cristiano. Revístete de nuevo con la vestidura que solamente te puede dar Cristo. Revístete de nuevo, ciertamente, dice en los versículos siguientes, como escogido de Dios. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tú debes de ser cristiano en la iglesia y debes de ser cristiano afuera. No solamente aquí en la iglesia o en la reunión de los santos no vas a decir malas palabras, sino también donde te encuentres tienes que dar testimonio de que eres hijo de Dios, de que no vas a mentir, de que no te vas a irritar, de que no te vas a molestar, etcétera. Todo lo que el apóstol San Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas que debe de dejar de hacer.
Y de la misma forma nos está diciendo a nosotros que eso lo hagamos a un lado y no lo hagamos, sino que nos revistamos de Cristo. Eso quiere decir que así como Cristo vivió en esta tierra, así nosotros debemos de vivir. Cristo vivió en esta tierra obedeciendo al Padre. Dice la misma Escritura que Él se sometió por completo a la voluntad de su Padre y obedeció perfectamente sus mandamientos desde el principio hasta la cruz, hasta su muerte. Nuestro Señor Jesucristo obedeció en todo a su Padre. Entonces debemos revestirnos como nuestro Señor Jesucristo estaba revestido. Obedecer ciertamente al Señor, obedecer su palabra, amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Y de una forma sencilla, si nosotros vemos el decálogo, nos está diciendo la forma en la cual nosotros debemos de vivir. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, etcétera, todos los mandamientos que la misma Escritura nos está diciendo y que fueron hechos para que nosotros estemos bien. Pero nos damos cuenta, hermanos, el problema del pecado que hay en nosotros, que aunque nosotros sabemos ciertamente lo que nosotros estamos haciendo mal, lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo. Solamente lo podemos hacer correctamente cuando ciertamente nosotros obedecemos al Señor. Pero ¿cómo podríamos nosotros obedecer al Señor? Cuando el Espíritu de Dios te redarguye y te dice lo mal que estás haciendo. Cuando el Espíritu de Dios nuevamente se manifiesta en tu vida y te dice que estás mal en todo lo que tú estás haciendo. Y podemos ver en estos detalles tan insignificantes, aparentemente, cómo el apóstol San Pablo está dirigiendo correctamente a la iglesia de Colosas. No solamente se trata de enseñanzas doctrinales, sino se trata ciertamente de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol San Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas: esos pecados escandalosos que estás haciendo, déjalos hacer porque irritas a Dios. Pero también deja la ira, también deja el enojo, también deja las malas palabras, también deja todo aquello que es pecado delante de los ojos de Dios. Y eso mismo el apóstol San Pablo nos los está diciendo a nosotros. ¿Dices que eres cristiano? Correcto. Vive conforme a lo que estás diciendo. Si eres cristiano, vive como cristiano. No viva ciertamente como gentil, aunque tú digas que eres cristiano. Y ahora ciertamente podemos comprender lo que dice el versículo número 17 de Colosenses. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Qué implica todo lo que hagas, hermano? Todo. Es una vida integral, hermano. Si venimos a la congregación de los santos, hermanos, debemos glorificar el nombre de Dios conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros somos obreros, debemos de trabajar conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros tenemos una tienda, debemos de dar precios justos conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros somos obreros, albañiles, etcétera, cualquier otro oficio que desarrolle el hombre, dice: hacedlo para la gloria de Dios. Desarrollando tu oficio correctamente, eso implica que estás glorificando el nombre de Dios. Hay a veces mal entendimiento en este tipo de enseñanzas, porque piensan,
dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Piensan que porque hagamos una oración o porque leamos un pasaje de la Escritura, a lo mejor en la escuela, ya estamos glorificando el nombre de Dios. Pero en la escuela estamos enseñando pensamiento griego, estamos enseñando pensamiento escolástico, etcétera. Eso no implica que estemos glorificando el nombre de Dios. Otro ejemplo, aquellos que se dedican a ser taxistas, por ejemplo. No con que tú hagas una oración, aunque leas una palabra, una parte de la Escritura, y entonces te subas a tu taxi y a todos te les estés metiendo y a todos vayas insultando, no quiere decir que estás glorificando el nombre de Dios, porque ahí estamos viendo que hay una incoherencia en lo que tú crees y en tu forma de vivir. Esto te confronta a que vivas una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol San Pablo está diciendo, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Todo, hermano. No solamente en el área eclesiástica, sino todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, absolutamente todo. Y cuando dice todo, no hay nada que se escape, ciertamente, que glorifique el nombre de Dios. Nada, hermanos. ¿Qué podríamos dejar a un lado que no le pertenezca al Señor? Todo. Porque la misma Escritura dice, ¿qué tengo que no haya recibido? Y si lo recibí, ¿por qué me jacto? A fin de cuentas, si yo recibí algo, por ejemplo, un don, una virtud que yo tenga en mi vida, debo de agradecer a Dios, hermanos, porque el Señor me lo dio y porque el Señor me va a pedir cuentas de lo que Dios mismo me dio y nos dio a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces debemos de comprender cuál debe ser nuestra forma de vivir en esta tierra, hermanos. Dice la misma palabra de Dios que nosotros debemos de dejar todo aquello que nos estorbaba: ira, enojo, contiendas, malas palabras, inclusive glotonería, etcétera, hermano. Todo lo que la misma palabra de Dios está diciendo que hagamos a un lado, y entonces vive para el Señor. Vive para tu Cristo, vive para aquel que dio su vida por ti. Y debemos de vivir ciertamente en agradecimiento por lo que el Señor hizo en nuestras vidas, hermanos. De dónde el Señor nos ha sacado, hermanos. Por eso son muy importantes las palabras que el apóstol San Pablo le dijo a la iglesia de Colosas. Cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de actuar. Y es precisamente lo que este artículo número 5 nos está diciendo. El pecado que hay en ti te lleva a vivir una vida desagradable delante de los ojos de Dios. Eso que hace que estés en una vida de muerte. Eso hace que entristezcas al Espíritu Santo. Eso hace ciertamente que blasfemes, que irrites a Dios. Pero Dios tiene misericordia de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, porque ciertamente dice que Dios se te va a manifestar nuevamente a tu vida, y cuando se te manifieste, tu vida va a cambiar, hermano. Ya hemos hablado también de la necesidad que tienen las personas de tener una reconciliación con Dios, y no quieren, hermanos, son rebeldes, hasta que el Espíritu de Dios llegue a su corazón, hasta que el Espíritu de Dios llegue nuevamente a su vida, y entonces haya una verdadera reconciliación. Porque la vida que llevan estas personas que se han apartado de la iglesia parece como si nunca hubieran recibido la gracia de Dios. Entonces es necesario que una persona se reconcilie con Dios para que viva una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y si nosotros estamos ahora en esta posición, glorificando el nombre de Dios, sabiendo lo que nosotros debemos hacer delante de su rostro, es porque el Espíritu de Dios nos ha convencido a cada uno de nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, que debemos de venir a glorificar el nombre, claro, que debemos de trabajar para el Señor, claro, hermanos.
pero hasta que el Señor se manifestó a nuestras vidas y el Señor nos lo reveló. Mientras, seguiríamos igual que cualquier otra persona, hermano. Hasta que el Señor se manifieste de una forma personal a cada uno de nosotros es que nuestra vida puede cambiar, hermanos. Si no fuera así, las personas seguirán siendo igual. Y demos gracias a Dios porque el Señor se ha manifestado en cada uno de nosotros y ahora podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Demos gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Dios. Sabemos que nuestra vida, Señor, era una vida desagradable delante de tus ojos, Dios. Sabíamos, Señor, que apartados de ti, nada podemos hacer, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, Dios. Ciertamente nos hemos apartado, Señor. Hemos dejado muchas veces tus caminos, Dios. Pero, Señor, tú como un buen pastor nos traes de regreso al redil, Señor, porque a ti te agradó, bendito Padre. Te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que tu Santo Espíritu ahora sea el que nos guíe, Señor, a conocimiento, a darte la gloria, Señor, solamente a ti, a vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos, bendito Padre, que tú eres el que nos llevas de la mano. No, nunca nos vas a soltar, Dios. Y sabemos, bendito Padre, que este amor que tienes para con nosotros permanecerá, Señor. Y nada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Bendito seas y alabado sea tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.